Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Metamorfosis. Les habla Yana Luel, o si prefieren, Yanaína Rodríguez Apiquián, mi nombre de nacimiento. Soy magíster en Psicología Aplicada, licenciada en Psicología de la Facultad de Uruguay y con maestría en la Universidad de Nueva Zelanda. Actualmente trabajo en el Hospital Psiquiátrico de Nueva Zelanda con casos clínicos, con casos forenses y bueno, con gente como uno que tiene momentos difíciles y necesita un apoyo. Hoy, en este programa de Metamorfosis, siendo viernes 29 de abril, cerramos el mes de abril. Recuerdan que dijimos que abril es el mes de concientización del estrés a nivel mundial. Y es por eso que hablamos de este tema en el programa anterior. No podemos cerrar el mes sin hablar de algo que es muy importante, que es un tema clave en el tema del estrés. Es un tema clave en la población general, en la población sana, en gente como vos y yo que trabaja en el diario vivir, no solamente de pacientes con psicopatologías graves. Y ese tema clave es el tema de la ansiedad. Así que hoy, esta noche en Metamorfosis, vamos a hablar de qué es la ansiedad, cuáles son las 5 estrategias que yo utilizo en mi consultorio en línea para ayudar a mis pacientes a manejar la ansiedad en el diario vivir. Hay 7 tipos de ansiedades, digamos, diagnosticadas y las voy a nombrar, pero en el programa de hoy nos vamos a concentrar en la ansiedad general, la ansiedad que vos tenés antes de dar un examen o cuando estás por cambiar de trabajo, o la ansiedad que te genera la duda de si vas a perder el trabajo o si tenés que encontrar un nuevo lugar para vivir. Ansiedad que, dependiendo de tus recursos emocionales internos, va a durar más o menos, días más, días menos, y va a también generar síntomas físicos, síntomas fisiológicos, dolores de cabeza, malestares estomacales, dolores reumáticos, diarrea. Entonces es importante porque no se trata de pensar, bueno, el enfermo es otro. Esto es algo que nos pasa a todos, que te pasa a vos y que me pasa a mí, también siendo psicóloga, simplemente por el hecho de ser humano y de vivir en la vida cotidiana con desafíos, con incertidumbres. Antes de adentrarnos en el tema, quería hablarle de algunas novedades que tengo. En mayo estoy viajando a Uruguay. Yo solía viajar por trabajo antes del COVID y todo esto se paró, digamos. Bueno, ahora se reanuda todo eso. En mayo estoy viajando a Uruguay. Mi papá está en Uruguay. Él tiene 82 años y vive solo. Y entonces estoy deseando llegar y abrazarlo después de tantos años de no haber podido hacerlo. Pero también estoy llegando a Uruguay por trabajo. Así que bueno, van a haber algunos cambios. Seguramente la semana que viene les voy a anunciar cuál va a ser el teléfono que pueden utilizar para conectarse conmigo si están en Uruguay. Porque una vez que llegue al Uruguay, mi número de WhatsApp va a cambiar. Otra cosa que les quería informar también es que estoy organizando un grupo especial que va a funcionar en el mes de junio, julio y agosto en Uruguay. El grupo va a ser en línea también, esa es mi modalidad de trabajo, va a ser en línea, pero va a ser un grupo, digamos, de terapéutico o de discusión. El cupo para ese grupo va a ser un máximo de 10 personas. Así que si les interesa participar, si hay temas que les interesa tratar, si sienten que sería bueno formar parte de un grupo en donde pueden ver
y compartir con otros iguales situaciones similares y compartir y buscar respuestas juntos, bueno, por favor, me mandan mensajes por el chat de la radio. Me pueden seguir mandando mensajes por mi número actual, porque de todas maneras los voy a recibir. Y ya que estamos, se los recuerdo, 006427223653. Y como siempre, también me pueden mandar un email a través de mi página web o directamente a mi email, Yana, va con Y, Yana@YanaLuel. Recuerden que Luel se escribe LLEWELL.co.nz. Bueno, así que tenemos algunos anuncios, manténganse atentos, empiecen a hablar con conocidos, a compartir todo esto, porque en junio se acercan oportunidades para las 10 primeras personas que se registren. Así que bueno, ¿qué les parece si empezamos el programa de hoy? El tema de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es un tema clave porque el 40% de la población mundial tiene o ha tenido alguna forma leve de ansiedad. Y también dentro de ese 40% hay personas que, bueno, por distintos motivos, esa ansiedad leve se ha transformado en un trastorno permanente. Por lo menos el 5% de la población de los países occidentales tienen problemas de trastorno de ansiedad permanente. Más datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. La ansiedad es el segundo trastorno mental que produce más incapacidad en la mayoría de los países de las regiones de las Américas. Cuando me refiero a incapacidad, me refiero a que cuando alguien está pasando por ansiedad, sea leve o sea grave, esa ansiedad, como dije al principio, va a generar trastornos psicológicos, va a generar temores, pensamientos, y eso también va a afectar el diario vivir, la vida con la familia, el trabajo. Entonces, aunque sea por un periodo corto, va a invalidar a la persona. También hay estudios epidemiológicos del Departamento de Psiquiatría del Hospital de Clínicas, específicamente para Uruguay, y son exactamente los mismos resultados. Así que bueno, desde aquí en más, quiero que empiecen a pensar en estos datos que estamos compartiendo y si recuerdan haberse sentido así o conocen a alguien que se haya sentido así en algún momento, van a ver que mientras hablamos y explicamos de las distintas situaciones, van a empezar a decir, ay, sí, ahora entiendo por qué fulano o fulana hace esto. O se van a encontrar ustedes mismos en algunas conductas, ¿no? Bueno, ¿qué es la ansiedad entonces? La ansiedad es un estado psicológico y fisiológico que se expresa de formas variadas, pero todas estas formas tienen algo en común. Es una reacción anticipatoria ante posibles fuentes de peligro o de riesgo de perder algo. ¿Por qué digo anticipatoria? Justamente ahí es donde está la parte psicológica. Existe esa inseguridad, ese miedo que dependiendo de cada una de las personas, hay personas que, por ejemplo, se basan en sus experiencias de vida, entonces siempre tienden a pensar en forma negativa porque lo que les ha pasado los ha marcado. Entonces esa gente, esas personas van a tener una tendencia mayor a generar estos pensamientos de ansiedad en base a un temor que puede ser real, por ejemplo, te llegó la carta del desalojo, o puede ser puede que está en tu pensamiento, que pensás que bueno, como hay un cambio de dueño en el domicilio donde tú vivís,
Puede ser, empezás a imaginarte, de pronto este nuevo dueño quiere vender la casa y me van a mandar el desalojo. Eso no es real, eso está en tu pensamiento. Pero es este tipo de pensamientos que se transforman intrusivos, se llama rumiación de pensamiento. Esto es lo que genera la ansiedad y depende de cuánto duren esos pensamientos, de cuán intensos sean. Si va a ser un caso de ansiedad concreto, leve, de unos días o una semana, o si va a empezar a afectar otras partes del organismo y, en definitiva, otras partes de tu vida. Entonces, para sintetizar y para aclarar nuevamente, no estamos hablando de personas enfermas, estamos hablando de todos nosotros, individuos sanos. En la mayoría de ocasiones, en el diario vivir, nos encontramos con desafíos, con cambios, y eso nos exige una capacidad de adaptación. Bueno, dependiendo de nuestras circunstancias, de nuestros recursos emocionales internos y de muchos otros elementos, vamos a tener más o menos posibilidades de adaptarnos rápido o de manejar ese estrés de una manera saludable. Es ahí donde está la clave si comienzan los trastornos de ansiedad o no. La ansiedad es una reacción normal. No es que, tengo ansiedad, soy anormal o soy enfermo. No, es una reacción normal que todas las personas tenemos. Por ejemplo, pensemos en un niño cuando va a la escuela el primer día. Esa nueva experiencia, ese encontrarse con algo distinto, va a generar ansiedad. El tema es, bueno, ¿va a ser esto algo que se solucione fácil o no? Cambias de trabajo, tu primer día, vas a estar nervioso. Esos son grados de ansiedad. Entonces, la ansiedad es una reacción normal frente a situaciones de estrés y de incertidumbre. Y como dije, el problema solamente surge cuando varios síntomas ansiosos provocan una angustia más grave y se empieza a dar un deterioro funcional en la vida de cada uno de nosotros, que nos afecta otras áreas, las áreas sociales, familiares, el trabajo, si son niños, la escuela o el liceo, etc. Bueno, hemos definido de alguna manera y demistificado, se me trancó la lengua, lo que es la ansiedad. ¿Qué les parece si ahora nos tomamos un minuto para poder reflexionar en todo esto, para ver en qué situación estamos nosotros en este momento, para pensar cuándo fue el último momento o la última situación que sufrimos, que sentimos que tuvimos que lidiar con esta ansiedad y de pronto qué fue lo que cada uno de ustedes hicieron para poder superarla? Hay personas que utilizan distintas técnicas, desde hablar con amigos, buscar ayuda psicológica, tomar medicación, hacer respiración. ¿Qué es lo que ha funcionado para ustedes o qué es lo que no? Así que nos tomamos un minuto y vamos a escuchar un tema musical. ¿Les parece? Volvemos enseguida. Bienvenidos nuevamente a este 29 de abril en Metamorfosis, cerrando el ciclo del estrés. Abril es el mes internacional de concientización del estrés y hoy, para cerrar ese ciclo, estamos hablando de la ansiedad, de cómo nos afecta a todos en el diario vivir. Vamos a hablar de 5 técnicas que yo utilizo con mis pacientes para sobrellevar esa situación. Y vamos a poner ejemplos, por supuesto. Bueno, y les habíamos mencionado en el bloque anterior que había 7 tipos de ansiedad. En general, en diagnóstico se utilizan 7 tipos. Nosotros, a los efectos del programa de hoy, nos vamos a enfocar en la ansiedad general. Esa ansiedad que nos llega a todos en algún momento u otro de nuestra vida, y que depende cómo la manejemos, nos puede afectar más o menos, puede quedarse con nosotros días, semanas o meses. Pero a modo informativo, les voy a nombrar cuáles son los 7 tipos de
ansiedades. Sin antes de ir a eso, les voy a reiterar el número de WhatsApp 006427223653. También quiero recordarles los anuncios que hice en el bloque anterior. Estoy viajando a Uruguay en mayo y entonces por eso, por temas de trabajo y también para darle un abrazo grandote a mi papá, y entonces por eso estoy organizando un grupo de discusión, un grupo de terapéutico base en línea que va a funcionar en los meses de junio, julio y agosto, y el cupo límite es 10 personas, así que es para las 10 primeras personas que se registren. Ya más adelante les daré detalles de horarios y de costos, pero bueno, me gustaría que empezaran a compartir con amigos, familiares, colegas, porque esta es una oportunidad que se va a dar solamente en estos meses y obviamente para mis escuchas de Metamorfosis y para todos los escuchas de la retro en general, voy a tener una promoción especial. Así que presten atención. Díganle a sus amigos que me sigan en mi página de Facebook. Me pueden encontrar en Google buscando Jana Luel, psicóloga holística. Y también, como siempre, me mandan mensajes por el chat de la radio o por mi número de WhatsApp. Con respecto al número de WhatsApp, ahí también tenemos otra novedad, que una vez que yo llegue a Uruguay voy a tener un número de WhatsApp de Uruguay. Así que bueno, también esténse atentos a los cambios. Bueno, pero ahora vamos a seguir con el tema de hoy, la ansiedad, y vamos a nombrar a los 7 tipos de ansiedad en forma general. El primero es el que vamos a tratar hoy, el trastorno de la ansiedad generalizada. Brevemente, déjenme decirles que bueno, muchos individuos sienten esta ansiedad. Es una preocupación que cada cierto tiempo nos llega a todos y bueno, puede resultar estresante según el individuo. La ansiedad se puede localizar en algún tema en particular. Por ejemplo, ansiedad antes de un partido de fútbol, o ansiedad antes de tener que dar un examen o hablar en público, o ansiedad por una entrevista de trabajo. Es como, esa ansiedad es un tipo de señal de alerta, ¿no? Que a su vez es la parte positiva de la ansiedad que te ayuda a estar alerto o alerta, a que te prepares, a trabajar de manera eficiente. Ahora, las personas que sufren del trastorno de la ansiedad generalizada, estamos hablando ya de un trastorno, no es algo momentáneo, es una ansiedad, una preocupación que está con la persona la mayoría del tiempo. Los pensamientos de rumiación que están constantes en la cabeza, son situaciones potencialmente estresantes, las personas no pueden dormir bien, las preocupaciones son intensas y son irracionales. Quiere decir que, por ejemplo, como había dicho en el bloque anterior, una cosa es que te preocupes porque te llegó la carta del desalojo y otra cosa es que te preocupes porque pensás que como la casa se va a poner a la venta, el nuevo dueño va a decidir venderla y a vos te van a dar el desalojo. O sea, esa es una situación que está en tu cabeza, no ha pasado. Entonces, todos esos pensamientos se hacen intensos, interfieren en el funcionamiento de la vida diaria, interfieren en tu concentración en el trabajo, los niños en la concentración en la escuela, en tus relaciones con familiares y con amigos, y son difíciles de controlar. Esto es para las personas que tienen el trastorno de la ansiedad generalizada. El segundo tipo de ansiedad es el trastorno de pánico. En definitiva, el trastorno de este tipo de ansiedad es muy debilitante. La persona queda en un estado de, como se dice, se congela. Ante determinadas situaciones no puede actuar. Hay palpitaciones, hay dificultad para respirar,
Y bueno, y eso afecta directamente a cómo funciona el aparato respiratorio, el aparato nervioso y tiene muchas consecuencias físicas, ¿no? Hay mucha somatización, dolores de cabeza, dolores de pecho, dolores musculares, problemas digestivos. Un ataque de pánico en general se caracteriza por problemas de respiración inesperado y frecuentes. Hay mucha preocupación de que algo va a ocurrir. Las personas, como dije recién, tienen pruebas médicas, van al médico porque les duele esto, les duele aquello, el estómago no les funciona bien, y todo es una consecuencia de esta ansiedad de pánico. Entonces, todo esto trae cambios significativos en cuanto a las funciones físicas y obviamente impedimentos en cuanto a lo laboral. Bueno, así que hemos tocado dos, la ansiedad general y la ansiedad de pánico. Ahora, el tercer caso es un trastorno obsesivo compulsivo. ¿A qué me refiero con trastornos obsesivo-compulsivos? O sea, es un tema bastante profundo. Aquí esta noche simplemente les quiero dar un pantallazo antes de que empecemos a adentrarnos en nuestro tema de ansiedad general. Pero bueno, los pensamientos ansiosos en este caso llevan al individuo, llevan a la persona a tener conductas que son poco saludables. Por ejemplo, en un caso de ansiedad generalizada, salís de tu casa y decís, ay, me parece que dejé el horno prendido. Entonces, bueno, volvés y chequeás. En un caso de trastorno obsesivo compulsivo, antes de salir de la casa, chequeás varias veces que el horno esté apagado, que hayas cerrado todas las puertas y las ventanas, tenés como un ritual. Y cuando salís de la casa seguramente no vas a estar seguro, vas a volver a la casa, vas a volver a ir por todo ese ritual. Y hay personas que repiten estos varias veces antes de lograr salir de la casa. ¿Me explico? Pueden ver la diferencia, es por eso que se llama obsesivo y compulsivo. Bueno, por ejemplo, también tiene que ver en muchas personas, una cosa es ser ordenado y otra cosa es que tener esa necesidad absoluta de que, por ejemplo, la sal esté en este lugar en particular y en esta posición en particular, y si no es así o si se mueve tenemos que ir y corregirla porque si no nos genera mucha angustia, mucha ansiedad. ¿Me explico? Bueno, el próximo trastorno de ansiedad es el trastorno por estrés postraumático. Por ejemplo, cuando una persona ha vivido una situación traumática que le ha provocado un gran estrés psicológico, esto es muy común en las personas que han participado de movimientos de guerra. En los tiempos de guerra, los soldados al volver sufrían de este tipo de estrés postraumático. Y bueno, cuando digo los tiempos de guerra, no nos tenemos que olvidar de que si bien estamos viviendo en lugares donde nos sentimos seguros, hay muchos lugares en el mundo que en este momento están en guerra. Entonces, este estrés postraumático, las personas tienen pesadillas, tienen sentimientos de ira, tienen irritabilidad, tienen fatiga emocional, sienten que ya no pueden más. Muchas personas se desapegan emocionalmente, es como que parece como que no se pueden, nada les afecta, y en realidad eso es una consecuencia de este estrés postraumático. Que en realidad utilizan ese desapego para evitar cualquier tipo de emoción o ese temor a la pérdida, para poder seguir en el diario vivir. Pero en general sí tienen muchísimos problemas para dormir, como dije anteriormente, muchas pesadillas, de pronto mucha angustia
y a su vez mucho sentimiento de ira. Este estrés postraumático también se da mucho en los accidentes de tráfico. Para las personas que han sufrido un accidente de tráfico y han sobrevivido mientras que los demás no lo han hecho, o para alguien que ha perdido a un ser muy allegado en un accidente de tráfico, esto depende de los recursos emocionales internos y depende del apoyo que estos individuos reciban. Tienen una tendencia a padecer de estrés postraumático. También en los casos donde ha habido abuso sexual, también volviendo al tema de la guerra, el tema de las torturas de guerra. En general son situaciones, y cuando digo traumáticas, ojo, que esto es un tema delicado, porque no se trata de comparar o se trata de definir qué es traumático. Depende de cómo la persona lo viva. De pronto tú tienes un accidente de tránsito donde el acompañante tuyo sufre lesiones graves o fallece, y gracias a un apoyo terapéutico y apoyo del entorno lo logras superar y podés seguir adelante, cuando hay otras personas que de pronto no se podrían subir a un vehículo nunca más en su vida. ¿Me explico? Bueno, ¿qué les parece si nos tomamos otro minuto antes de ir al trastorno número 5, que es la fobia social? Tomémonos simplemente un minuto para reflexionar, para recordar de pronto situaciones propias o de gente que conocemos, para reflexionar en conductas que hemos observado y para ver si ahora con esta información las cosas tienen un poco más de sentido. Empiezan a explicarse algunas cosas que hasta ahora no habían entendido. Y mientras nos tomamos este minuto, respiramos profundo por la nariz y exhalamos por la boca. Bueno, reenganchemos ahora con el siguiente tipo de fobia, que es la fobia social. Esta fobia social se caracteriza por un miedo irracional. Hay situaciones de interacción social. Por ejemplo, los individuos que sufren este tipo de trastorno de ansiedad sienten una ansiedad incapacitante cuando tienen que hablar en público, porque tienen miedo de ser juzgados, criticados, humillados, y piensan que los demás se van a reír de ellos delante de los demás, ¿no? Pero cuando digo porque tienen miedo, este miedo es incapacitante, entonces la persona directamente no puede hablar en público. La fobia social, que es la fobia de la que estamos hablando en este momento, es un trastorno muy serio. Y en algunos individuos puede incluso ser hasta, por ejemplo, hablar por teléfono o el comer en frente a otras personas. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen o recuerdan a alguien, de pronto algún compañero de trabajo, que cuando tienen que hacer llamadas de teléfono no lo hacen o le piden a otro, o si el teléfono suena nunca atienden. De pronto puede haber señales ahí de que hay algo que tiene que ver con algún tipo de ansiedad, de fobia social. Después también tenemos la agorafobia, que es un miedo irracional a los espacios abiertos. Estas personas, por ejemplo, no pueden salir a la calle o no pueden estar en parques. Así como hay otro tipo de fobia, la claustrofobia, que es la gente que no puede estar encerrada
en un lugar pequeño, no puede subir en ascensores. La agorafobia es algo que tiene que ver con una ansiedad respecto a espacios grandes, a espacios abiertos. Es un temor irracional de sentirse desprotegido. Es como que sienten que se van a morir. Entonces eso los invalida a realmente a moverse. No pueden salir a la calle. Y el último tipo de fobia del que vamos a mencionar esta noche es la fobia específica. Por ejemplo, es un trastorno de ansiedad que se caracteriza nuevamente por un fuerte miedo irracional a un estímulo en particular, por ejemplo, a una situación en particular, a un objeto en particular, por ejemplo, a un cuchillo en la cocina, o a un gato, o a un animal, a una araña, a un insecto. Y para otros es difícil de entender. Por ejemplo, te pueden decir, pero es solamente una mosca. Pero para la persona que está sufriendo esa fobia específica es algo que atenta contra su seguridad física, contra su vida. Y es por eso que es anulatoria, impide todo tipo de acción. Bueno, así que ahora tienen un pantallazo de los 7 tipos de fobia más destacados, digamos, o de los que englomeran las otras subcategorías. Pero como dije anteriormente, en el programa de hoy nos vamos a enfocar a la ansiedad en general, que no llega a ser fobia, la ansiedad en general que todos vivimos en el diario vivir, y en las 5 técnicas que yo uso en mi consulta para ayudar a mis pacientes a que puedan recuperar el balance, el equilibrio y seguir adelante con el diario vivir. Antes de que empecemos con las 5 técnicas, entonces les recuerdo nuevamente mi número de WhatsApp 006427223653. También me pueden mandar mensajes por el chat o me pueden mandar un email a yana@yanaluel.co.nz. Recuerden que mi apellido Luel se escribe Lewell. Y nada más. Por ahora, tomémonos un minuto y vayamos a escuchar otro tema musical. Volvemos pronto. Bueno, aquí estamos de vuelta en este programa de fines de abril en Metamorfosis, cerrando el ciclo del tema del estrés, específicamente esta noche hablando de la ansiedad. Nombramos los 7 tipos de ansiedades y ahora nos vamos a adentrar, como dije al principio, en cuáles son las 5 técnicas que yo utilizo más frecuentemente con mis pacientes para ayudarlos a sobrellevar situaciones de ansiedad en general, y también las utilizo yo personalmente. Si recién te enganchas en el programa, quiero recordarte o quiero hacer un resumen, digamos. La ansiedad en general es un trastorno, es un fenómeno que está presente en todos nosotros, en individuos sanos, y en la mayoría de las ocasiones del diario vivir. La ansiedad es una reacción normal que se nos presenta frente a las situaciones de estrés y de incertidumbre. Por ejemplo, al cambiar el trabajo, o en el caso de los niños, el primer día de la escuela, o el primer día con la persona que los cuida, el primer día que los papás no van a estar en la casa. Siempre frente a una situación nueva hay incertidumbre, hay un poquito de estrés, que es positivo porque en el caso de los adultos nos ayuda a ejercer lo que tengamos que hacer en una forma más productiva. Por ejemplo, frente a un examen, frente a un nuevo trabajo, nos hace que nos preparemos mejor para la entrevista, nos preparemos mejor para el curso.
pero la cuestión es que hay veces que depende de los recursos de cada individuo, depende de la situación en que cada persona está en ese preciso momento, de pronto no tiene los recursos emocionales necesarios como para poder manejar esa situación normal de ansiedad o de estrés y se transforma en algo más grave. Así que bueno, ¿cuáles son las 5 técnicas que yo utilizo con mayor eficiencia con mis pacientes? Y vamos a practicar un poquito, mientras explico, vamos a practicar un poquito estas técnicas. Va a ser un poco, a partir de ahora el programa va a ser un poco vivencial. Así que si los agarré corto de tiempo, si necesitan rencillarse el mate o llenar de vuelta el vaso de vino o hacerse otro tecito de tilo, de manzanilla, de lo que les guste, aprovechen el tiempo ahora. Prepárense porque me gustaría que en la medida que voy explicando estas técnicas las pudiéramos practicar un poquito, ¿no? Y también a partir de ahora queda de alguna manera el micrófono abierto en el sentido de que, bueno, deseo que se animen a mandar sus comentarios o sus preguntas a través del chat, a través del WhatsApp 006427222353 y bueno, porque de esto se trata Metamorfosis, de compartir, de transformarnos juntos. Y como todos somos diferentes, todos vivimos distintas situaciones, estamos pasando por distintos momentos de nuestras vidas, algunos más estresados que otros. Entonces, no importa cuál sea el acontecimiento, puede ser algo que para una persona es algo sencillo, es algo de todos los días, y para la otra persona es algo completamente traumático. Eso va a depender de cada caso particular, por eso tampoco definimos qué es un hecho traumático o qué es un caso grave, porque depende de cada individuo. Y así también depende de cada individuo el tipo de técnica que va a funcionar mejor. Por ejemplo, hay personas que están más en contacto con sus emociones, que tienen menos inhibiciones al expresar las emociones. Hay otras personas que les es más difícil hablar. Y hay otras personas que de pronto están muy alejadas de ser conscientes de las emociones que están invadiendo su cuerpo en ese momento. Entonces, no se puede utilizar la misma técnica con todo el mundo. No es un guante que para todas las medidas. ¿Me explico? Esa es una de las ventajas que tienen los pacientes que llegan a mi clínica en línea, que puedo manejar distintas técnicas, pero a su vez también manejar distintos tiempos, porque, por ejemplo, la misma persona hoy puede reaccionar en forma positiva a una técnica sensible de respiración o de escritura, mientras que en otro momento esa misma persona puede estar completamente cerrada a ello. Depende de la situación emocional. Entonces también no solamente no se puede utilizar la misma técnica con todo el mundo, sino que la misma persona va a necesitar distintas maneras de trabajo en distintos momentos del proceso terapéutico y en distintos momentos de su vida. Bueno, ahora sí, me gustaría empezar con la primera técnica que utilizo todo el tiempo con mis pacientes y que yo personalmente practico a diario. Esta es la técnica de respiración abdominal. ¿A qué me refiero con respiración abdominal?
Yo no sé si ustedes recuerdan cuando íbamos a la escuela y hacíamos los ejercicios y nos decían, bueno, ahora respiramos hondo, inflamos el pecho. Bueno, era una cuestión como de llenar el aire en los pulmones. Entonces todos metíamos la panza para adentro y tratábamos de sacar el pecho. La respiración abdominal es completamente opuesta a eso. Cuando uno inhala, el aire ocupa el lugar en el abdomen. Entonces, no se trata de inflar el pecho, se trata de ocupar el abdomen con el aire. Entonces vamos a ver que nuestro abdomen se eleva o se infla, para decirlo en términos populares. Y para decirlo en términos aún más populares, diríamos, se nos infla la panza. Y cuando exhalamos, se nos desinfla la panza. Esta técnica es una técnica milenaria de respiración que tiene un efecto mucho más profundo en la circulación sanguínea, en nuestra salud mental, en la generación de conexiones de neurotransmisores y en la oxigenación del cuerpo. Es una respiración controlada. Y en el caso específico, la respiración abdominal que yo utilizo la llamo 7-4-7. ¿Por qué? Porque respiramos por 7, sostenemos el aire por 4 y exhalamos por 7. ¿Me explico? Bueno, entonces, ahora vamos a practicar esa respiración. Yo, para que ustedes puedan concentrarse en la sensación del aire entrando en su cuerpo, más específicamente en la sensación del aire entrando por la nariz, atravesando el esófago y yendo derecho al abdomen, quiero que piensen, quiero que traten de sentir si ese aire es fresco, si ese aire es caliente. Y entonces, para que ustedes se puedan enfocar en esas sensaciones, yo voy a hacer el conteo. Mientras yo cuento hasta 7, ustedes van a estar inhalando. Cuando llegamos a 7, ustedes van a sostener el aire. No van a inhalar más, ni van a exhalar tampoco. Van a sostener el aire en ese abdomen. Quiero que se familiaricen con esa sensación de tensión. Y cuando llego a 4, ahí empezamos a exhalar nuevamente, controladamente, mientras yo cuento una vez más hasta 7. ¿Se animan? ¿Probamos? Bueno, vamos a probar. Empezamos a inhalar por 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sostengo. 1, 2, 3, 4. Suavemente exhalando por 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Algunos de ustedes van a encontrar esto muy difícil. Van a sentir que cuando yo estoy contando 1, 2, 3, 4, ustedes ya respiraron todo lo que podían respirar. Se trata de práctica. Con la práctica pueden llegar no solamente a 7, pueden llegar a 10, a 15 o a 20. Pero el ritmo 7-4-7 es muy efectivo. ¿Les parece si lo hacemos otra vez? Y esta vez yo respiro con ustedes. Quiero además de que se concentren en la sensación del aire entrando, de la sensación de presión mientras sostienen el aire y en la sensación mientras exhalan. Además de eso, quiero que se concentren en qué es lo que están sintiendo
¿Hay mucha resistencia? ¿No hay resistencia? ¿Les resulta fácil? ¿No? Ok, bueno, vamos a hacer esta vez. Respiremos juntos. ¿Están prontos? Recuerdan, inhalamos por 7, sostenemos por 4, exhalamos por 7. Inhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sostengo. 1, 2, 3, 4 y exhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se dieron cuenta que respiré con ustedes porque al exhalar, cuando estábamos llegando a 7, yo casi que no tenía más aire. Bueno, y ahora, ¿qué les parece si hacemos esta respiración una vez más? Esta vez ustedes van a contar mentalmente y en silencio. Hasta 7, sostienen el aire por 4 y exhalan. Si están sentados, los invito a pararse y pueden utilizar sus brazos. Mientras inspiran, levantan los brazos. Mientras sostienen, mantienen los brazos altos. Y luego, mientras exhalan, de a poco van bajando los brazos. ¿Se animan? ¿Lo hacemos? Bueno. ¿Prontos? Empecemos inhalando. 7 y sostengo por 4. Y exhalo por 7. Muy bien. Bueno, y ahora después de estas 3 respiraciones, quiero que se tomen un minuto a ver si sienten algún cambio. Y me escriben por el chat, ¿qué es lo que notan? O me mandan un WhatsApp, ¿qué es lo que notan? ¿Qué cambio han notado? Mi número de WhatsApp nuevamente 0064 27 222 3653. Nos tomamos unos minutos. Ahora respiramos normalmente. 3 o 4 veces respiración normal. Y mientras sigo recibiendo sus mensajes. Y después de esto, vamos a pasar a la técnica número 2. Bueno, la técnica número 2, que utilizo mucho con mis pacientes, es la de racionalización. Yo la llamo racionalización cognitiva, para ser más específico. Cognitiva viene de cognición, de conocimiento. Porque, ¿qué pasa? Con la respiración logramos calmar instantáneamente, logramos empezar a activar nuestro cerebro, pero los pensamientos siguen apareciendo. Cuando una persona está con ansiedad, tiene rumiación de pensamientos, los pensamientos están ahí. Entonces, hay determinadas personas, por ejemplo, aquellas que son más de pensar, más de encontrarle la lógica a todo. Son las personas que, en vez de estar más cerca de el contacto con las emociones, están más cerca de lo que piensan. Incluso, por ejemplo, cuando hablan, esa persona te va a decir, bueno, yo pienso que. En cambio, una persona que se maneja más en sus sentimientos dice, yo siento que. Bueno, para estas personas que piensan, que necesitan entender o racionalizan todo o están siempre analizando,
Este mecanismo de racionalización cognitiva, utilizado con cierto límite, ayuda. Digo con cierto límite porque lo que uno está tratando es de que sacar a la persona del pensamiento. Pero a veces, para sacar a la persona de un hábito, hay que entrar con ese hábito. Entonces, esta racionalización cognitiva apunta a tratar de identificar cuáles son los miedos, cuáles son esos pensamientos que están sustentando esa rumiación en la cabeza, ¿no? Que generan la ansiedad. Por ejemplo, ¿cuál es el pensamiento o cuáles son los pensamientos que te vienen a la cabeza? Entonces trabajamos con eso. ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que te dice la cabeza? Y en la medida que eso empieza a salir, empezamos a tratar de identificar los miedos que están detrás. Y en la medida que empezamos a hacer esto, podemos identificar si esos miedos son reales o imaginarios. Y para una persona que tiene este tipo de funcionamiento racional, esta identificación es como un momento, un ajá, un eureka, un momento de insight. Es como que pudieron ver el miedo o la causa de frente. Entonces ya pueden tomar determinado control sobre ello. Pueden ver a ese pensamiento de frente, entonces pueden analizar ese pensamiento y pueden entonces empezar a manejar ese nivel de ansiedad o ese nivel de control que hasta este momento el pensamiento estaba teniendo sobre ellos. ¿Me explico? Esta técnica, como dije antes, se utiliza en combinación. A veces, en un momento determinado, funciona mejor la respiración, a veces funciona mejor la racionalización, a veces funciona mejor las otras técnicas que vamos a ver más adelante. Pero antes de seguir avanzando con las técnicas, ¿qué les parece si hacemos otro corte? Se toman un minuto para reflexionar un poco más, para ver en dónde están, qué es lo que les parece que puede estar pasando con ustedes o con alguien que ustedes conocen. Escuchamos un tema musical y volvemos con la técnica número 3. Bueno, bienvenidos nuevamente. Espero que hayan disfrutado de este tema musical. Y bueno, y ahora vamos a hablar de la meditación. La meditación es un arte milenario que originalmente podría haber estar ligado, fue conocido ligado a religiones, pero existe una cantidad de evidencia científica. Lo único que tienen que hacer es ir a Google y buscar evidencia científica de la meditación para ver las pruebas contundentes de cómo la meditación tiene un efecto en no solamente en nuestro cerebro, en nuestro físico, cómo se utiliza efectivamente la meditación, y hay evidencia científica del uso de la meditación para controlar, para manejar el dolor crónico, para trabajar problemas de osteopatía, para trabajar problemas genéticos y de fertilidad. Nuestro cerebro es plástico y con la meditación regular las estructuras neuronales varían, la comunicación entre las neuronas varía. Por ejemplo, hay evidencia de que las personas que meditan en forma regular tienen la parte del cerebro asociada con la atención y la introspección más desarrollada que las que no meditan. El tema de la meditación es un tema importantísimo, serio, que aún la gente en general no le da la importancia que realmente tiene. Y es una pena, porque se están perdiendo de oportunidades. La evidencia científica está.
de cómo el cerebro se transforma, y es por eso que es muy efectiva para tratar temas de depresión. Y como ya vimos al principio, el cuerpo habla cuando tenemos problemas psicológicos, emocionales, se afecta la parte fisiológica, el aparato digestivo, el intestino y viceversa, porque ya veremos en algún programa en el futuro, cuando hablemos de la relación entre el intestino y la salud mental, hablaremos ahí de cómo la serotonina, las hormonas del humor se generan en los intestinos. Entonces está todo relacionado, y la meditación es un arma fundamental que tenemos, que es gratis, que está en todos lados, no se necesita ir a ningún lado en particular, se puede ir a internet y hay una cantidad de cursos de meditación o de clases de meditación guiada para los principiantes, alguien que te está diciendo qué hacer, qué sentir, cómo. Todo eso influye en nuestra salud. Así que quiero entusiasmarlas y entusiasmarlos a que prueben, a que se den una oportunidad. Y lo más importante, esto es gratis. Así que meditación es la tercera técnica que utilizo muy frecuentemente. Yo, por temas personales de salud, hace más de 25 años que empecé a meditar. Y en su momento no sabía ni lo que era la meditación. Realmente lo hice como por un acto de desesperación. Bueno, algo tiene que funcionar. Entonces yo estaba dispuesta a probar lo que fuera. Así fue como empecé yo con la meditación. A diferencia de lo que la gente piensa, no se necesita tener un espacio específico en una oficina o estar sentado en cuclillas para poder meditar. Si bien para la gente, para los principiantes, esto ayuda, porque ayuda a la concentración, no es fundamental. La base de la meditación es en concentrarse en algo. En algo puede ser en un punto, puede ser en un mantra, que generalmente un mantra es sencillamente una aseveración. La gente que es religiosa tiene sus oraciones, la gente que no es religiosa puede utilizar una aseveración, un pensamiento positivo. Por ejemplo, les comparto lo que yo utilizo. Para mí, mi mantra o mi aseveración es la siguiente: en este mundo en el que vivo, todo es completo y perfecto. Y yo confío en que todo se va a solucionar en mi favor. Repito, en este mundo en el que vivo, todo es completo y perfecto. Y yo confío en que todo se va a solucionar en mi favor. Esta aseveración, este es mi mantra. Entonces, ¿qué pasa cuando uno repite la misma aseveración una vez tras de otra? ¿Qué pasa en la cabeza en ese momento? Y para el tema de hoy, con la ansiedad y los pensamientos rumiantes, ¿qué es lo que pasa con ellos? Bueno, lo que pasa es que la mente no puede estar pensando en dos cosas al mismo tiempo. Entonces, al estar repitiendo una aseveración, un mantra constantemente, no hay otra para nuestro cerebro que enfocarse en eso. Al enfocarse en eso en particular, que es algo que nos produce placer, es algo positivo, lo que genera es que automáticamente, primero, los pensamientos negativos de miedo, de pánico, no tienen lugar en ese preciso instante. Y segundo, es que las neuronas se están moviendo constantemente, se están comunicando entre ellas constantemente y se comunican y se conectan con el objetivo de responder a lo que estamos preguntando. Entonces, cuando uno está repitiendo algo positivo, está generando una reconexión de esas neuronas en su propio cerebro que responden a eso positivo. Esto, a su vez, genera una transformación. Las neuronas, los nuevos contactos responden a eso positivo, eso nos hace sentir mejor, el sentirnos mejor
nos permite dormir mejor, hacer mejores elecciones y en definitiva empieza todo el ciclo de sanación. Entonces, cuanto más se repite la meditación, cuanto más se practica la meditación, más se acostumbra el cerebro, a las neuronas, a comunicarse en esa sintonía positiva, en esa sintonía saludable. ¿Me explico? ¿Tiene sentido? Obviamente el tema es mucho más profundo y no lo podemos abordar con toda la profundidad que se merece aquí, pero esto es un resumen, digamos, atrevido en lenguaje popular para que uno tenga una idea de el poder de la meditación y que no es un cuento chino. Hay personas, por ejemplo, que utilizan el mantra o repiten simplemente gracias por el día de hoy, gracias por el día de hoy, gracias por esta comida, gracias por sentir hambre, porque eso significa que mi organismo está funcionando bien. Es el buscarle, es encontrar algo que resuene contigo. Es encontrar algo que te sientas cómoda o cómodo diciendo. Y obviamente, si nunca lo hiciste al principio, te vas a sentir ridículo o ridícula. Es como todo. Es como si fueras a jugar al voleibol o al fútbol por primera vez. Te sentirás inseguro, te sentirás torpe, pero con la práctica empieza a parecer más familiar y después es como que lo tenés en la sangre. Esto es lo mismo. Todo depende de nosotros. La meditación es muy poderosa. Si están interesados en tener grupos de meditación, meditación guiada, y no quieren buscar en internet o prefieren hacer algo conmigo, simplemente tienen que decirlo. Yo dirijo grupos de meditación acá en Nueva Zelanda y la mayoría de ellos son todos en línea. Así que bueno, el tiempo es ahora. Acuérdense que vengo a Uruguay. En mayo se lo voy a dedicar a mi papá. Hace 3 años que no lo puedo abrazar con el tema del COVID. Así que mayo va a ser dedicado a mi papá, a pesar de que el programa va a seguir. Pero en junio, julio y agosto, como les dije en los primeros 2 bloques, tenemos novedades. Van a haber cursos, grupos de discusión. Así que este es el momento. Habla ahora o calla para siempre, como dice el dicho. Bueno, y ahora, ¿qué les parece si vamos a la técnica número 4? Que es muy conocida con el nombre de mindfulness. Mindfulness es una palabra en inglés que quiere decir, traducida literalmente, es como llenar la mente. Pero en realidad lo que significa es, o a lo que se refiere es estar con toda la mente en este momento, en el presente, aquí y ahora. Entonces se diferencia de la meditación, no estamos repitiendo algo, no estamos concentrándonos en algo, es el tratar de estar aquí y ahora. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando aquí y ahora, ahí mismo donde estás? ¿Está la luz prendida? ¿Está la luz apagada? ¿Hay algún perro ladrando? ¿Sienten ruidos en la calle? ¿Ven luces? ¿Hay estrellas? ¿Hay olores? ¿Hay silencios? Si nos empezamos a concentrar en qué es lo que pasa aquí y ahora, van a ver cómo los sentidos empiezan a captar todo eso que uno está ignorando por estar en otra cosa. Así que vamos a practicar esto. Vamos a tomarnos un minuto, vamos a estar acá presentes y quiero que traten de escuchar qué sonidos, tal vez en la calle, tal vez adentro de la casa, qué olores, de pronto la temperatura en la piel. Traten de sentir. ¿Están prontos? Vamos a tomarnos 30 segundos para hacer este ejercicio de mindfulness. Conéctate aquí y ahora. ¿Hay algún olor?
¿Qué sonidos detectás? ¿Notás alguna brisa en tu piel? ¿Frío? ¿Calor? Si respiras profundo, ¿qué sensaciones sentís en las fosas nasales? ¿De qué color son las paredes que te rodean? ¿Qué sonidos hay adentro de la habitación donde estás? ¿Cómo sentís la ropa en la piel? Respira profundo nuevamente. Sentí el aire que sale de tu cuerpo. ¿Es tibio? ¿Es cálido? ¿Es frío? Si estabas con los ojos cerrados, abrí los ojos y ¿qué es lo primero que notás? Esto exactamente es mindfulness. Espero que este ejercicio muy corto les haya gustado, les haya despertado curiosidad y por supuesto compartan en el chat qué sintieron, qué vieron, qué los sorprendió, qué sonidos que pensaron que no estaban ahí lograron escuchar. De esto se trata mindfulness, de estar presente en el aquí y ahora. Y cómo esto es efectivo en el tema de la ansiedad. Bueno, nuevamente, recordamos que cuando estamos con esos temas, con el tema de la ansiedad generalizada, tenemos pensamientos, temores que vienen a la cabeza. Al hacer este ejercicio, al estar en el aquí y ahora, al estar presentes, al poder oler, oír, no estamos en nuestra cabeza, estamos en lo que está pasando. Entonces esos pensamientos no pueden pasar en el mismo momento. Obviamente cuando uno no tiene práctica, los pensamientos van a tratar de invadir. Estamos tratando de romper un hábito. Pero quería que hicieran este ejercicio para ver si podían experimentar algún cambio, si podían experimentar lo que el ejercicio implica. Y es así que cuando practicamos esto también en forma regular y se dan cuenta de que para esto lo pueden hacer mientras van en el ómnibus. Pueden estar rodeados de gente, puede haber gente tosiendo, llorando, gritando, puede haber cosas que pasan en la calle mientras van en el ómnibus. Y ustedes pueden estar ahí, en vez de estar en su cabeza, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, estoy llegando tarde, me olvidé de esto, me olvidé de lo otro. Pueden estar ahí, ver, observar. Practiquen el estar en el aquí y ahora y van a ver esa sensación de relajación, de descanso que sienten después, porque justamente eso es lo que hizo su cerebro. Descansó, no tuvo que estar pensando, simplemente abrieron sus sentidos. Bueno, hablamos de la respiración, hablamos de la racionalización cognitiva, hablamos de la meditación, hablamos de mindfulness y ahora para finalizar vamos a hablar de técnicas de relajación muscular. Estas son las técnicas que yo utilizo en conjunto, combinadas, depende del momento, depende de la persona, depende de la situación, con los pacientes con los que trabajo en línea. Y eso es otra cosa, no necesitan estar en el consultorio presentes conmigo. Esto lo hago a través de la cámara de Zoom. Y
cuando uno logra una conexión con el paciente es como estar presente, porque la mayoría del trabajo es un trabajo, como lo han experimentado en estos ejercicios, un trabajo que ustedes mismos están haciendo, que ustedes mismos están sintiendo. Entonces es una conexión con ustedes. Y para conectarse con ustedes no precisan a nadie más presente. Bueno, y la última de las técnicas más utilizadas en mi consultorio es la técnica de relajación muscular. Lo pueden hacer sentados, parados, acostados. Básicamente hay muchas maneras, pero básicamente para gente que no está acostumbrada a esto, primero empiezo con un par de respiraciones normales pero profundas, ¿no? Por ejemplo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Y después de eso, les pido, por ejemplo, quiero que te concentres en el dedo gordo del pie y que lo tenses. Tensalo, 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 tensalo y soltá. Y así vamos después con los otros dedos, con la pierna, con la rodilla, con las caderas, con el brazo, con las orejas, con la nariz, con todo el cuerpo. Entonces se trata de concentrarse en una parte del cuerpo, tensarla por un momento y después soltar. Cuando uno se concentra en una parte del cuerpo, manda todas las energías ahí, no solamente está haciendo el trabajo muscular de tensar y relajar, que a su vez activa la circulación del oxígeno, que desbloquea los nudos donde la energía está bloqueada, valga la redundancia, y es ahí donde se generan los dolores y empieza el aire de la respiración, empieza a circular, empieza a oxigenar las células y es ahí donde empieza también el proceso de sanación. No solamente pasa eso, sino que a su vez, al estar enfocados en un punto en particular, estamos trabajando con todas nuestras energías, con toda nuestra concentración, ese punto en particular. Y es así que después de mucha práctica también se pueden trabajar dolores musculares con estas técnicas de relajación. Esto también, nuevamente, ¿cómo esto ayuda en el tema de la ansiedad? Bueno, nuevamente, la mente no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Esa idea de que podemos hacer 1000 cosas a la vez, es un mito. En realidad, para los que trabajamos con la ciencia de la mente, para los que estudiamos cómo funciona el cerebro, sabemos que desde el punto de vista mecánico, el cerebro no puede estar al mismo tiempo en dos lugares, ni en dos ni en tres. En un momento específico, está en ese lugar en específico. Lo que pasa es que los cambios se manifiestan de segundo a segundo. Entonces uno se cree que está haciendo 10 cosas a la vez. Estoy cocinando, tengo algo en el horno, a la vez estoy leyendo y a la vez estoy, cuidando a los nietos. No estás haciendo todo eso a la vez. El cerebro está haciendo una cosa a la vez. Este también es otro tema profundo, es un tema que trabajo mucho cuando hago charlas en empresas, porque es importante para los líderes de las empresas de poder saber cómo funciona esto, para después poder entender cómo cuidar la salud de sus empleados a la misma vez que están cuidando su negocio. Porque no se trata de perder, no se trata de, cuido a mi empleado y pierdo. No, se pueden hacer las dos cosas. Cuidando al empleado, cuidando la salud del empleado, uno en realidad aumenta la efectividad del negocio. Entonces, esto es algo que trabajo mucho en empresas. Bueno, ya tienen una idea de las 5 técnicas que más utilizo con más efectividad con los pacientes en mi clínica. También han podido experimentar, si han seguido conmigo, algunos de estos ejercicios. Y espero que todo esto los haya inspirado
les dé tiempo esta semana hasta que nos volvamos a encontrar en el próximo programa, tengan tiempo para reflexionar, anímense a practicar, que hayan desmistificado, que no se necesita tener un momento determinado o el tiempo, que hay cosas que se pueden hacer en cualquier momento y en cualquier tiempo. Y también espero, por supuesto, que me sigan mandando sus comentarios. Antes de terminar, les quiero recordar las noticias que habíamos compartido. Estoy llegando a Nueva Zelanda en mayo. El primer mes será dedicado exclusivamente a mi papá. En junio, julio y agosto van a haber grupos terapéuticos en línea, grupos de discusión. Solamente el cupo va a ser para 10 personas, así que los primeros interesados van a ser quienes entren en el grupo. Los temas van a ser varios. Ahora es el momento en que ustedes tienen que hablar con sus conocidos, hablar con sus amigos, invitar a otros y sugerir temas. Uno de los temas que siempre trato es sexualidad femenina. No sé si en algún momento han visto mi página web o les he comentado. En el año 1994, con la doctora Mercedes Castro, que hoy tiene la clínica CEPAL, que trabaja con niños con problemas de aprendizaje y con autismo en Uruguay, neuropediatra. En 1994, en nuestros años de juventud, con ella y con otra psicóloga, fundamos la primera escuela de educación sexual en el Uruguay. Se llamaba ACE, Escuela Integral de Sexología. Y trabajábamos con parejas, con disfunciones sexuales, con individuos. También hacíamos talleres de educación para padres, para hijos. Y bueno, la sexualidad femenina ha sido un tabú, sigue siendo un tabú a pesar de que se dice lo contrario, y es un tema que en los grupos de discusión siempre es de interés. Pero pueden también haber otros temas de interés, y Metamorfosis existe porque vos estás ahí escuchando y aportando tus ideas. Sin vos, Metamorfosis no tiene sentido. Así que este es el momento para mandar tus mensajes, para sugerir temas y para involucrarte. ¿Cuándo van a ser estos grupos? Las fechas están a determinar. Entonces, van a depender de tus... obviamente que no se va a poder dejar a todos contentos, ¿no? Eso es imposible. Pero las personas que se contacten conmigo a través del WhatsApp 0064-27222-3653 o a través del chat de la radio o a través de mi página de Facebook, me buscan por Yana Luel, psicóloga holística, o a través de mi página web, yanaluel.co.nz. Todas las personas que me manden mensajes, sugerencias, que muestren interés, van a tener prioridad. Y, obviamente, si la mayoría de esas personas pueden en algún día o en algún horario en especial, van a tener prioridad también. En general, los horarios que estoy manejando desde ahora van a ser entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, para que tengan una idea. Pero bueno, estos cursos, estos grupos en línea se vienen en junio, julio y agosto. También cuando esté en Uruguay voy a tener otro número de WhatsApp, una línea de Uruguay, así que estén atentos a los cambios. La página web y la dirección de correo van a permanecer incambiables. Y bueno, y estoy llegando a Uruguay el 6 de mayo, que es justamente el viernes de la semana próxima. Entonces, ese viernes el programa va a salir completamente grabado. Les voy a pedir que igual, de todas maneras, manden su feedback a el número de WhatsApp y a mi página web, porque yo lo voy a recibir. Simplemente que a la hora del programa voy a estar en el avión, entonces no voy a poder estar conectada y respondiendo en el momento o tomando nota en el momento. Pero eso no quiere decir que no vaya a registrar sus intereses. Así que este programa grabado es el 6 de mayo, es el día que estoy llegando a Uruguay.
Y bueno, y también supongo que estamos todos entusiasmados con la fiesta de la retro, los 8 años de la retro. Así que bueno, a estar atentos, a estar atentas, porque vienen muchos cambios, vienen muchas oportunidades. Y como siempre, para mis escuchas de Metamorfosis y para todos los escuchas de Retro Music Uruguay, voy a tener precios especiales en estos cursos. También estoy abriendo una cuponera de 5 sesiones a elegir, o de sesiones de coach de vida para gente que quiere lograr metas específicas y se siente trancada, o 5 sesiones para aquellas personas que quieren trabajar algo puntual. Así que esténse atentos, estén atentas. Y bueno, y ahora me resta decirles que tengan una muy buena noche, que pasen una semana espectacular, que descansen, y nos despedimos como siempre con otro tema musical. Gracias por estar.